sur, donde las cosas no señalan a donde deberían, van al revés, y ese parche está creciendo. Donde el campo magnético se invierte, la radiación cósmica letal que normalmente se desvía de la Tierra está entrando. La anomalía del Atlántico Sur alcanza casi los 5 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de gran parte de Sudamérica. Actualmente la radiación alcanza a la atmósfera superior, así que en su mayoría afecta a las naves espaciales y los satélites. Pero si la anomalía continúa creciendo al mismo ritmo, algún día nos alcanzará. Lo mismo que los antiguos manipulaban la rejilla con pirámides y monumentos megalíticos con cristales de cuarzo, quizás estos círculos de cereales también estén haciendo algo en la rejilla magnética de la Tierra, estén ayudando a equilibrarla, sea hecho por humanos o por extraterrestres. We have a zero-time reference when we're born. Time and space become one at the moment of our conception. That it's a new birth of the Earth's energy body. And it makes a lot of sense. So it's at that moment that we have this implosion and everything kind of comes together. Now, was the only officially sanctioned program that investigated this global grid. It was called Project Magnet. The idea that there's this energy grid on the Earth of crisscrossing lines. When you hear Dan Burrish's testimony, he talks about natural stargates. Those are points where these lines cross. They form nodes. A node is basically a dimensional crossing point. Now you have two counter-rotating geometries on the Earth. One that pretty much stays stable and has determined the shape of the continents, and then there's another one that we don't see which counter-rotate. Go through each other. At certain points, the nodes will cross. If those node points cross together, and you have a favorable planetary alignment at the same time, you get this surge of energy in which space-time and time-space, there's that crossing point, briefly. The Bermuda Triangle is a natural stargate. If these two grids cross over each other, the nodes connect, the alignment is right, then you can end up flying through this vortex and fly clear into time-space and end up not in our reality anymore. The reason why all this stuff is important is that 2012 literally represents a vortex activity across the entire Earth. That's what my research has conducted, that I've concluded from the research. Every person on Earth, except for maybe some of the people that are on the negative spiritual path called service to self, but almost everybody on Earth is going to go through this vortex experience, which is an ecstatic thing. It's not a terrifying or painful event at all. It's similar to how the full out happens. Our whole planet goes. Because apparently as you progress farther along in human evolution, porque según progresas en la evolución humana, la matriz del universo ya no está velada. De hecho, ya tenemos suficiente información científica ahora para esencialmente trascender las fronteras de la religión y entrar en un concepto unificado del cosmos, donde estaríamos de acuerdo en algunos principios básicos, que incluye que la energía fundamental que hace toda la materia, como la conocemos, es la consciencia, y tiene una conciencia que está esencialmente unificada. Y esto es lo que estos varias entidades entienden. Henry Deacon, que ha estado con ellos, dice que disfruta más estando tiempo con ellos que con nosotros aquí en la Tierra, porque tienen un sentido de moralidad mucho más alto, compasión y equilibrio como personas.
Aparentemente lo que está pasando es que la galaxia nos está causando que cambiemos de frecuencia a un nivel muy intrínseco, y esto vuelve a la idea que somos seres multidimensionales, que el 2012 es como un efecto de puerta dimensional que va a pasar por todo el sistema solar y esencialmente nos va a empujar a una frecuencia vibracional más elevada, que nos da las habilidades que ya tienen muchos de estos otros visitantes, que esto es más bien un suceso irreversible, que literalmente es como esta onda energética, esta ola enorme que está viniendo de la galaxia de energía, y no podemos hacer nada sobre ello. Nos va a llegar alrededor del final del 2012. Estamos ya tocando la frontera de esta energía ahora. Y si estamos teniendo un ciclo natural cambiando todo el sistema solar y la Tierra, pues no parece que todo el propósito de todo esto es para vomitarnos y sacarnos de la Tierra. Tiene mucho más sentido que esto es un tipo de gran diseño, lo mismo que estas canalizaciones de hace 50 años estaban diciendo, que el propósito es promulgar nuestra evolución y llevarnos al próximo nivel y obtener cualidades como nosotros los atribuimos a el Maestro Jesús. Ya no están más en el reino de lo sobrenatural. Cosas como telequinesia, telepatía, viajar en el tiempo, autorregeneraciones, son cosas que cualquier persona puede hacer sin tener ningún esfuerzo. Estamos aquí básicamente para resolver nuestros propios problemas. Y una vez que lo hagamos, estaremos bienvenidos a este grupo, a esta comunidad mayor galáctica de personas. Y para cuando ellos compartan sus tecnologías con nosotros, la forma que nuestra sociedad cambie una vez que esto suceda sería realmente cumplir estas profecías. Dimitrios, es que lo único que puede causar tal cantidad de cambios es que nos estamos moviendo en una zona de la galaxia donde la energía es completamente diferente. Es lo que esas canalizaciones de 1958 de Georgian y William, esas canalizaciones es lo que decían, que nos estamos moviendo en dentro de una nube cósmica de energía que tendría una carga muy alta y que cambiaría los patrones del espacio-tiempo y del electromagnetismo como lo conocemos. Bueno, parece que nosotros estamos aquí en un enorme laboratorio, como que la Tierra es un colegio. Es para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos un tiempo determinado que finaliza para que podamos aprender esta lección. Y para estas personas que no quieren aprender esta lección del amor, pues al final de este ciclo reencarnarán en otros planetas para que puedan continuar ese currículum. Sin embargo, la esperanza es que la mayoría de las personas, si no son todo el mundo, están dependiendo de nosotros, de cómo podemos aprender esta lección de amarnos los unos a los otros. Un mensaje de paz. Se espera que todo el mundo pueda moverse a este tipo de situación, de experiencia, justo cuando esto suceda en la Tierra, este cambio de ciclo, lo que es mucho más utópico. Como dice, cosas ascendidas. Por ejemplo, si crees en la reencarnación, pues ¿por qué reencarnarías una y otra vez? Aprendiendo la misma lección y tratando de crecer espiritualmente. ¿Crecer a dónde? ¿Cuál es el propósito? No puedes decir que es tan simple que cuando mueres ya te has enterado de todo y que simplemente te reúnes con el Creador. Obviamente hay niveles de entidades, tales como angélicas, más elevadas de lo que es ser humano, y obviamente si te pones a pensar, es nuestro destino que finalmente podamos obtener esos niveles y que pasemos de uno a otro. Lo que parece que está pasando es que tenemos un ser multidimensional, tenemos seres que ya existen en esos niveles, dimensiones altas. Esto es un efecto de portal interdimensional de Stargate, no es una muerte.
Es irreversible, es como cuando pasas por esta puerta interdimensional, tu cuerpo realmente se desmaterializa y se rematerializa en el otro lado. Algo parecido al Triángulo de la Bermuda, que es un portal interdimensional natural. Esto es como va a suceder un portal interdimensional, un Stargate para todo el planeta. De los campos de conciencia, de estos campos de conciencia de torsión y que fueran el poder que tenemos ya. Porque realmente, volviendo a la idea del gran experimento, esto quiere decir que la gente puede meditar y pueden cambiar toda la forma que la gente se siente en el planeta Tierra o cómo se comportan. Si eres suficientemente amoroso y estás más interesado en ayudar a la gente que hacerles daño, entonces participarás en este despertar masivo que te llevará, que es que la Tierra se va a transformar en lo que nosotros podríamos pensar un paraíso utópico. Afecta a las naves espaciales y los satélites, pero si la anomalía continúa creciendo al mismo ritmo, algún día nos alcanzará. Lo mismo que los antiguos manipulaban la rejilla con sur, donde las cosas no señalan a donde deberían, van al revés, y ese parche está creciendo. Donde el campo magnético se invierte, la radiación cósmica letal que pirámides y monumentos megalíticos con cristales de cuarzo. Quizás estos círculos de cereales también estén haciendo algo en la rejilla magnética de la Tierra, estén ayudando a equilibrarla, sea hecho por humanos o por extraterrestres. normalmente se desvía de la Tierra está entrando. La anomalía del Atlántico Sur alcanza casi los 5 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de gran parte de Sudamérica. Actualmente la radiación alcanza a la atmósfera superior, así que en su mayoría